Me alegra nuevamente volver a conversar con mi amigo y una de las personas que más claro tiene todo el panorama del Barcelona por su formación, por su inteligencia y sobre todo porque permanentemente está buscando informarse de la mejor manera, y es Ángel Iturriaga, escritor, historiador, académico, que ya hemos conversado en alguna ocasión para el canal de YouTube, pero creo que la situación actual ameritaba repetir la invitación. Así que Ángel, gracias por aceptar y un gusto verte nuevamente, verte que estás bien de salud y que podemos conversar por ahora libremente de una serie de temas. Igualmente, Ignacio, como siempre, un placer reencontrarme contigo. Por desgracia, nos tenemos que reencontrar a través de la tecnología, ya que no lo podemos hacer en persona todavía. Y efectivamente, vamos a hablar de estos temas que tanto nos apasionan y que en ocasiones tampoco salen a la luz en los grandes medios, ¿no? Así que quiero felicitarte por todas estas entrevistas que estás haciendo, que creo que arrojan un poco de luz en el panorama actual del Barça. Sin embargo, hay mucha oscuridad. Hay mucho, perdón, para establecer la afirmación de una mejor manera, la oscuridad es muy potente, es muy fuerte y es muy oscura, valga la redundancia. Cuando estamos haciendo esta charla, para darle contexto a quienes nos escuchan y para que se entienda si nos equivocamos en un dato que aparezca en futuro, martes al mediodía, martes de 6 de octubre, parece que es indetenible que las firmas pasen el corte, las firmas recogidas por los socios Blaugrana, por los socios del Barcelona, para presentar una moción de censura. ¿Qué comporta esto en la inmediatez, más allá de que si pasan las firmas se puede convocar a la moción de censura? Sí, en este momento, como bien dices, estamos a 6 de octubre, a mediodía, por tanto, todavía no tenemos el recuento de hoy, pero efectivamente quedan aproximadamente 2.000 votaciones válidas, que una vez que se validen ya tendría el derecho a la moción de censura, ya estaría ahí, ¿no? A partir de ahí se abrirían dos escenarios que, bueno, son los que se van a abrir. Por un lado, que parece bastante lógico en este momento que hablamos, porque tal y como cambia el mundo del fútbol, y no digamos la opinión de la directiva del Barça, podemos abrirnos a muchos escenarios, pero bueno, los escenarios más lógicos. El primero es que la directiva dimita y convoque elecciones. Ese sería un primer escenario. Habría un escenario intermedio que sería, que yo creo que es uno que nos podemos encontrar, es que dimita Bartomeu y que alguno de los delfines, alguno de los vicepresidentes, tomara la dirección del club. Todos estamos pensando en Cardoné cuando pensamos en ello, pero bueno, puede ser Cardoné, Moix, yo creo que sería Cardoné, tendría toda la lógica desde su punto de vista, ¿no? Y que fuera, digamos, el candidato que se sometiera a referéndum. Y la tercera sería que toda la junta directiva actual llegara al referéndum como tal, y ahí, en ese momento, en ese escenario, sí que se necesitaría para que salga adelante la moción, de censura como tal, que el 66% de los votantes, es decir, 2 de cada 3, voten a favor de la moción, ¿no? Por tanto, se necesita un 66%, lo que es bastante complicado de conseguir, y más en este momento. Pero bueno, ese es el escenario en este momento, y a partir de ahí iremos viendo. Ya te digo, ahora mismo está bastante oscuro, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Quiero volver a los dos primeros escenarios que mencionas. El primero, pasan las firmas y la directiva dimite en pleno. La directiva incluyendo a Josep María Bartomeu como presidente. Esto a nivel económico, ¿qué comporta para el club? Porque es cierto que la dimisión per se no genera gastos, pero estamos hablando de una directiva que ya el día domingo confirmó que el club había dejado 96 millones de pérdida. Por supuesto, ellos se encargan de manera muy enfática y así lo transmiten, lo transmite, mejor dicho, el brazo armado comunicacional del poder, de que esto es única y exclusivamente responsabilidad de la aparición del COVID-19, de la peste, que nos tiene a todos sufriendo y a mal traer. Y en el segundo escenario, o si quieres responde, a ver, hablemos de este y después en el segundo escenario que tiene que ver
con que dimita exclusivamente Bartomeu. ¿Qué comporta para el club? Vamos a suponer que el día jueves, el día viernes, aparece la comunicación oficial de que las firmas han pasado el filtro y se convoca entonces a la moción de censura, al referéndum, y de que dimita entonces la directiva. ¿Qué comporta esto para el club? Bueno, realmente, como dices, no tiene unas consecuencias económicas directas. La directiva tendría que responder de sus cuentas hasta el momento en el que haya dejado la directiva y a partir de ahí, bueno, pues se abriría un nuevo momento, un nuevo momento electoral, se elegiría un nuevo presidente y a partir de ahí, con las nuevas cuentas, de esas nuevas cuentas ya respondería la siguiente junta directiva. Por tanto, quedaría todo muy cerrado, ¿no? La Junta Directiva respondería hasta su último momento de mandato y a partir de ahí sería la nueva Junta quien empezaría a responder. Por tanto, no tiene por qué tener consecuencias económicas. Y también comentarte que muy de acuerdo en cómo se han presentado estas pérdidas, que parece que solo el maldito COVID ha sido el único responsable en estos muy malos resultados económicos que se han Sí, cuando presentado. estamos hablando del club bueno, hasta el momento que apareció el informe, era el club con la masa salarial más grande y que además hacía unos dispendios en fichajes que no han hecho otros clubes, porque siempre, a ver, el Manchester City compra, y hablo del Manchester City porque es el enemigo es Guardiola, es Chiqui y es Soriano. Cada vez que uno de ellos o cada vez que el Manchester City compra algún futbolista en 60 millones de euros, inmediatamente el culpable es el Manchester City, pero no hay club en el mundo que se haya gastado en 3 futbolistas más de 100 millones de euros, cosa que sí ha hecho el Barcelona con Ousmane Dembélé, con Philippe Coutinho y por supuesto con Antoine Griezmann. Ninguno de los 3 hasta el momento con un rendimiento, ya no digo acorde a lo gastado, sino acorde a lo esperado futbolísticamente. Por ello, insisto en que cuando se habla de las pérdidas del club, y esto lo has manifestado tú de manera muy concreta y también los otros invitados que he tenido en estas conversaciones, hay que entender muy bien o hay que escudriñar muy bien para no creer en este discurso oficial, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, Ignacio. Como bien dices, el problema de la masa salarial es algo que tenemos todos muy claro y que además ya venían avisando antiguos dirigentes, Joan Laporta sin ir más lejos, ya estaban hablando de que el gran problema de futuro del Barça tenía que ver con la masa salarial, una masa salarial que ha ido creciendo y se ha terminado convirtiendo en un gigante, ¿no? Es un poco el Yeti en el Himalaya, ¿no? Que va a crear una luz y que se lo está cargando todo. Y lo que están y ahora mismo lo que están haciendo para poder aminorar costos es regalar directamente a los jugadores. Ahora hemos visto cómo ayer mismo se regaló a Rafinha al PSG, como Luis Suárez ha ido al Atlético de Madrid, como Arturo Vidal ha ido al Inter, Rakitic al Sevilla. Entre todos no han generado en cuanto a ventas más dinero que cualquiera de los brasileños que han traído para el B y que nunca han jugado. O sea, es todo una locura desde el punto de vista de la gestión, tanto económica como deportiva, ¿no? Y creo que no se está denunciando lo suficiente. Y efectivamente, ningún club está fichando por encima de los 100 millones, tanto que se habla del City, el City nunca ha pasado de 80 millones, tampoco otros clubs, quitando aquella locura en su momento de Neymar, y el Barça efectivamente en 3 jugadores que pueden tener más o menos calidad, pero el gasto por encima de 100 millones en jugadores como Dembélé, Griezmann y Coutinho es desde mi punto de vista al menos, es una locura y está absolutamente fuera de mercado. Centrándonos en las pérdidas y en algo que afirmaste, porque me gustaría que quedara claro para quienes nos escuchan y quienes nos observan, si la directiva renunciase en pleno, una vez que en el escenario que estábamos planteando, y asumido el día domingo 96 millones de pérdidas, esa directiva, en caso de renunciar, tendría que hacerse cargo de esas pérdidas y avalar el porcentaje que obligan los estatutos. Bueno, directamente no, porque se tienen que tener en cuenta el resto de los ejercicios. Por eso en los anteriores ejercicios se han hecho maniobras económicas para dar beneficios
a través de ingeniería financiera muy bien desarrollada, como por ejemplo ese trasvase entre Cilesen y Neto, el trasvase entre Mateus Pereira y un chico del Barça B. Bueno, Alejandro ha Marqués, habido, que casualmente es efectivamente, venezolano. Marqués, venezolano, efectivamente. Bueno, se han hecho esta serie de ingenierías financieras, como este año se está haciendo la de Artur y Pjanic, para cuadrar cuentas, ¿no? Esto es ingeniería financiera. Quienes no nos dedicamos al mundo de la economía nos perdemos un poco con esto, pero es una excusa perfecta para poder cuadrar cuentas. Y efectivamente tendrían que hacerse cargo de ese posible déficit, siempre y cuando en el cómputo general de todo el ejercicio de la Junta Directiva hubiera un déficit, ¿no? De todas formas, claro, tenemos los números que ellos han presentado y futuras juntas que pudieran entrar podrían investigar realmente todos y cada uno de los ejercicios para ver si realmente todas las cuentas están claras o algún gasto que perteneciera a otro momento y sea destinado a una campaña en concreto para intentar lograr beneficios. Por tanto, esto habría que investigarlo y habría que hacer una auditoría completa, ¿no? E intentar que fuera una auditoría lo más transparente posible, ¿no? Creo que esa sería la forma real de ver si de verdad ha habido beneficios o ha habido deudas, y a partir de ahí que se pudiera ejercer una acción de responsabilidad sobre esta Junta. Pasamos al segundo escenario, que a mí me parece que tiene además truco, tiene trampa. El segundo escenario, para ponernos en contexto, es el día viernes se reúne la Junta, como aparentemente se reuniría, porque ya parece que empiezan a ver la puerta del cementerio. Yo ayer utilizaba una frase del peronismo argentino que a mí me encanta, que es: yo te acompaño hasta la puerta del cementerio, pero en la tumba te metes tú Muy solo. bueno. ¿No? Y esto, Sí. en relación con algunas posturas periodísticas que ahora empiezan ya a buscar su nuevo acomodo, ¿no? Obviamente cualquiera que pase por los diarios, por los canales de televisión, por las radios o incluso por las redes sociales, los podrá identificar, no hace falta que los mencionemos, ¿no? Sin embargo, a ver, se reúne la Junta y decide Bartomeu que el único que renuncia es él. Pero esta es una Junta que en este momento está conformada por los mínimos funcionarios necesarios según los estatutos del club, que es un mínimo de 8, si no me fallan los números. Efectivamente. Si Sí, sí. renuncia Bartomeu, estamos hablando de una Junta de 7. ¿No tendría primero Bartomeu, antes de presentar una renuncia, en el caso de que así sea, nombrar 2 o 3 directivos más para que entonces su renuncia no comporte otro estilo de respuestas? Sí, efectivamente. Es que esa es otra derivada de la posible salida de Bartomeu. Si él sale, si él dimite, no sé cuál es el plazo legal, pero tendría que entrar como mínimo otro directivo a. No sé si son 2, porque creo que además ahora mismo están con 8 y no sé si son 8 más el presidente. Pero bueno, lo desconozco exactamente. Ahora mismo no recuerdo los estatutos, pero sí, las cifras son por ahí. O sea, yo creo que en principio tendrían que nombrar 2 nuevos directivos, nombrar un nuevo presidente y con esa nueva junta directiva, bueno, nueva, ¿no? Hablando siempre de ese gatopardismo del que te gusta hablar a ti muchas veces de Lampedusa, que parezca que cambian las cosas para que en realidad no cambie nada. Bueno, pues el presentar una nueva cara como presidente, que se avale siendo el nieto de Casals, un hombre con una imagen muy blanca dentro del barcelonismo, dentro del sector barcelonista que menos conoce la historia, también es verdad, pero se presentaría como el nietísimo de Casals y, por tanto, alguien totalmente legitimado para tomar la presidencia durante este ínterin e intentar llegar a marzo e intentar reconducir las cuentas, que es, como sabemos, uno de los grandes objetivos que se están marcando y que es algo que también hemos visto en este mercado de fichajes, ¿no? Realmente hemos visto un gasto absolutamente mínimo. Al final solo ha venido Serginho Dest y con unos gastos que irán cargados al siguiente ejercicio económico y, por tanto, realmente apenas han tenido gastos y sí algunos ingresos, especialmente derivados de ese descuento en cuanto al gasto en sueldos de la primera plantilla.
el nietísimo, cuando yo le comentaba sobre este fin de semana, sobre digamos, la posibilidad ya no de que asuma si Bartomeu renuncia, sino de que incluso lo terminasen empujando a que sea él el candidato continuista, no continuador, porque recordemos que continuador, según sus propias palabras, es el señor Freixas. Me decían, pero es que no tiene carisma. Y yo le decía, y Bartomeu tiene menos carisma todavía. Menos. Bartomeu ni siquiera, a estas alturas de su carrera política en el club, sabe desenvolverse frente a los medios. Es un tipo que duda mucho, que le cuesta, enarbolar un discurso, se le notan algunos tics nerviosos. Y lo que a veces juzgamos en política como es ese carisma, ¿no te da la sensación de que a veces está sobrevalorado? Porque sobre todo en un club como el Barcelona, y tú nos dabas mucha luz en la anterior charla sobre el tema de las peñas y todo aquello, a Cardoner no le hace falta ser carismático. Cardoner ya tiene el apoyo que necesitaría, económico y por supuesto también de este grupo de socios a los cuales no les llamemos malintencionados, pero que creen en esta manera de club, en esta forma de llevar el club. Sí, sí, totalmente. Y posiblemente, claro, una cosa es el tener esa repercusión mediática en unas elecciones de una nación, o ahora estamos viendo la precampaña en Estados Unidos, por supuesto, ahí es absolutamente fundamental el cómo des en televisión o en los medios en general, y otra en un microcosmos como es el Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona como club sí que es un macrocosmos, pero en cuanto a su electorado es un microcosmos. Ser presidente del Barça en cuanto a número de votantes es como ser alcalde de una ciudad pequeñita, de un Soria, de un Teruel prácticamente, ¿no? En cuanto a número de votantes. Entonces, realmente estamos ante un escenario pequeño y ¿qué es lo que busca un alcalde? Por parangonarlo con lo que es un presidente del Barça, por lo que busca un alcalde es ser muy conocido entre los cercanos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para eso? Pues pasarnos por los locales sociales de nuestros votantes. Qué mejor que ir durante décadas, porque la familia Casals, como ya hablamos en la anterior charla, lleva 6, 7 décadas no solo formando peñas, sino haciendo visitas y creando un muy buen caldo de cultivo con los socios peñistas y a partir de ahí ganarse ese voto. Ellos tienen muy claro su target es el peñista. Con ese target pueden tener en torno a 14.000 votos, como hablábamos anteriormente, y más allá del carisma más o menos que puedas tener, que además que Cardoné tiene bastante carisma dentro de los peñistas, dentro de ese sector, bueno, pues tendrían bastante controlado el voto, más allá de que consigan en torno a 10.000, 8.000 votos del resto de los socios. Por tanto, yo creo que en cuanto a estrategia, lo tienen bastante bien montado desde esa perspectiva. Se lograron poco más de 20.000 firmas, se recogieron poco más de 20.000 firmas, mejor dicho. Por supuesto, aparecerán algunas invalidadas. Dará o no el filtro determinará si son las válidas para convocar al referéndum y la moción de censura. Pero estamos hablando de si el electorado del Barcelona ya es bastante reducido, como tú lo mencionas, 20.000 firmas es mucho menos. ¿Te da la sensación de que en este panorama, me refiero a pandemia, a la pandemia que estamos viviendo, de que pudieses la votación en caso de que se convoque sobrepasar ese 66%? Porque a ver, al final del día esto es fútbol. Bartomeu es un tipo que en cualquier otra elección no hubiese ganado. Sin embargo, el equipo, por las dinámicas del juego propias, ganó un triplete, se armó la campaña de tridente y triplete, ganó las elecciones. ¿Te da la sensación de que si el equipo más o menos empieza a mantener el tipo, que a mí no me genera todavía la confianza que yo veo, ni mucho menos la euforia que le leo a algunos en las redes sociales, pero te da la sensación que si de aquí a allá el equipo, vamos a decir, está peleando el primer lugar con el Real Madrid o con el mismo Sevilla, se puede ganar una votación, se pueden generar el 66% de los votos? Pues es difícil, Ignacio, realmente es difícil. Sí que creo que es una auténtica heroicidad haber conseguido 20.000
pueden ser 19.000 adhesiones a favor de la moción de censura en este contexto, ¿no? Sin que haya habido partidos, por tanto no se podían conseguir firmas físicamente y además con la pandemia, ¿no? Por tanto, teníamos un contexto muy complicado y la verdad que los grupos que estuvieron a favor de la moción, la verdad que han trabajado muy bien y se han movilizado muy bien. Sí que conozco bastante gente de fuera de Cataluña que por dificultades técnicas se han quedado sin votar y que les hubiera gustado votar, ¿no? Esto me lo han trasladado socios. Entonces, creo que se intentaría hacer, yo creo que el voto anti-Bartomeu, anti-roselista, creo que está bastante movilizado. Creo que esa es la parte buena desde mi perspectiva, porque creo que lo ideal para este club es acabar con una monarquía hereditaria que ya se extiende por una década. Entonces, creo que se está movilizando mucho el voto, digamos, de lo que hoy en día es oposición. Y desde ese punto de vista, creo que sí que estarían más dispuestos a acudir a unas elecciones que la parte, digamos, del roselismo, del bartorroselismo, como lo queramos llamar, ¿no? Para llegar al 66% es difícil, la verdad que es difícil, es francamente difícil. Lo veo bastante complicado. Creo que el mejor escenario, desde mi punto de vista, es que pudiera dimitir toda la Junta. Si no, creo que puede estar bastante justo. Y claro, habría que ver en qué condiciones se puede votar, porque para mí el problema de base de todo es que no se pueda votar telemáticamente. Si se pudiera votar por Internet, creo que sí que votaría prácticamente todos los socios y ahí sí que confiaría más en alcanzar ese 66. Si el voto es físico, lo veo bastante más complicado porque desde las peñas siempre se organiza toda una logística para que todos los peñistas vayan a votar, se organizan autobuses, se moviliza todo lo que haga falta para que esos 14, 13.000 votantes tengan todas las facilidades para votar y a partir de ahí sería bastante difícil imaginemos que votan 14, 15.000 personas a favor de que siga Bartomeu, a partir de ahí se necesitarían 25.000 votos en contra. Es francamente complicado, calculo 22.500, ¿no? Es francamente complicado el movilizar a tantísima gente en un escenario como el que estamos. Ya te digo, telemáticamente estaría bastante convencido de que sí. Siendo el voto físico, tengo mis dudas. Pero bueno, es un escenario al que nunca nos hemos enfrentado y por tanto creo que nos vamos a llevar sorpresas. No sabría decirte, es difícil pronosticar. El equipo bajo la batuta de Koeman ganó los 2 primeros partidos. Es cierto que la figura de Ansu Fati ha alumbrado, o sigue alumbrando, porque el chico la verdad es que a los 17 años sigue mostrando nuevos registros en su repertorio, me refiero al futbolístico, no hablo de los goles. Y la primera reacción, o la reacción quizás importante en este escenario que estamos hablando de la moción de censura, se da tras los 2 primeros triunfos y previo al partido ante el Sevilla. Aparece el abogado Tony Freixa en su cuenta de Twitter, un tipo muy activo, también con algunas reacciones. No sé si lo viste hace unos días, el vídeo donde van entrevistando a Laporta y él inmediatamente le cruza la calle. Sí. Ese señor con esos comportamientos no puede ser presidente, pero ni siquiera de una junta de condominio, ¿no? Con todo el respeto a las juntas de condominio. Y Tony Freixa inmediatamente en su reduccionismo o su incapacidad para hablar de fútbol, porque yo creo que no tiene capacidad para hablar del juego, como tampoco Bartomeu y muchos de los directivos del fútbol mundial, dice, el equipo va bien, Messi dice que vamos todos a remar hacia el mismo lado, yo le pido a los que han recogido las firmas, a los que han estado detrás de este ejercicio democrático, que por el bien del club retiren la petición de si se confirman las firmas, valga el juego de términos, retiren la petición de un voto de censura. A ver, esto te lo traigo a colación no porque nos sorprenda que Freixa se comporte de esta manera, ¿no? Yo supongo que él se habrá creído Borges cuando dijo no soy continuista, pero sí seré continuador de las cosas buenas, ¿no? Cuando hablo de Borges me refiero a José Luis Borges. A Jorge Luis Borges, perdón.
¿qué tirón, qué gancho puede tener Freixa? Porque ya sabemos quién es el abogado Freixa, a qué apunta, pero ¿qué gancho puede tener en el electorado del club? Claro, de Freixas ya sabemos que en las anteriores elecciones, bueno, logró un récord mundial, algo que no había conseguido nadie, que es tener menos votos que adhesiones anteriores para lograr ser presidente. Eso no tiene parangón en la historia Tiene. del club. Ah, del club, pero tiene, Del club. porque en las elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol siempre se daba que había un candidato para que se pudiese hablar de un ejercicio democrático, el cual tenía 12 adhesiones o 5 adhesiones y después llegaba y no tenía un voto. O sea Qué que bueno. creo que Sí, sí, están mirando mucho a Venezuela. claro. Sí, sí, pues este caso fue muy parecido, ¿no? Y Freixas apenas logró, no me acuerdo, 1000 votos, 1000 y poco. Bueno, tuvo unos resultados paupérrimos. Pero sí que es verdad que yo creo que la candidatura de Freixas depende mucho de si desde la actual dirección del club, y ahí estoy pensando en Sandro Rosell directamente, logran encontrar ese candidato que hablábamos antes de si pudiera ser Cardonés, si no logran convencer a Jordi Roche. Bueno, ahí hay 2, 3 nombres que están bailando y que parece que no están muy convencidos de presentarse a las elecciones. En caso de que ellos no se presenten, Freixa, para mí, para mí sería un candidato nefasto, lo digo sinceramente. Sí que va a contar con todos los apoyos. Bueno, candidato lo va a ser. Me refiero que sería un candidato continuista nefasto. Sí que va a contar con el apoyo de los grandes medios. Va a contar, que de hecho ya lo tiene. Él, siendo un hombre que apenas consiguió votos en elecciones anteriores, lo vemos en grandes medios continuamente haciendo entrevistas. O sea, tiene una repercusión mediática muy por encima de los votos que consiguió. Y claro, él va a recibir un apoyo, bueno, pues todos sabemos, de los elementos fundamentales del Grupo Godó, de los grandes medios televisivos, etcétera. Va a recibir un apoyo extraordinario y digamos que todo ese apoyo de las peñas también pasaría a ser de Freixa, que sería considerado como el candidato continuista. En caso de que aparezca un candidato ungido por Rosell, ya sí que no tengo ninguna duda que ese sería el apoyado por la dirección y entonces Freixa pasaría a tener una figura un poco como de opositor para lograr dividir el voto, ¿no? La famosa estrategia que hemos hablado muchas veces de ser un submarino, lograr dividir el voto y al final lograr el mantenimiento de esa monarquía hereditaria que se ha prolongado durante esta década y que en realidad prácticamente lleva viviendo el Barça desde la llegada de Josep Lluís Núñez, con la excepción de los años de Laporta, ¿no? Todo el resto del tiempo, bueno, digamos que ha habido esta monarquía hereditaria en la que el presidente siempre ha sido una persona del establishment con el que se sienten a gusto todos los grandes poderes de Barcelona, básicamente, de lo que es la ciudad. La actualidad, mencionas a Sandro Rosell, la actualidad del club electoral y por supuesto institucional nos muestra un Sandro Rosell que no está, pero está, con un antecedente de haber estado en prisión. Él, por supuesto, ha sabido, junto con sus asesores y el brazo armado comunicacional del poder, establecer que lo único que se le hizo fue perseguirle por haber sido presidente del Barcelona, cosa que es falsa y lo conocemos todos. En el medio está Bartomeu. Yo no me cansaré de repetirlo cada vez que pueda. 2 personajes que llevaron a judicializar el club y que el club fuera condenado por un delito que cometieron ellos. No lo cometió el club. Lo cometieron ellos amparándose en la figura del club. Y además agreguemos a Freixa, que también tiene una condena. A ver, yo no quiero ni siquiera pensar en si Laporta es bueno, si Fonte es bueno. Un socio de 70 años. Ya no digo que lea solamente Sport, Mundo Deportivo y La Vanguardia. Pero no le hace ruido que 3 personajes tan fundamentales en los últimos años de la vida del club tengan este prontuario y decir, ya va, este es mi club, yo no soy, a ver, no soy seguidor de Rosell porque Rosell no es Jesucristo, Mahoma, no sé, hablemos de el Dalai Lama, sino son personajes que
han dirigido mi club, que yo puedo estar de acuerdo con sus ideas, porque por algo los votan, o con la manera como me tratan, pero están los tres. Este comportamiento que he mencionado es real, es factible, no estamos hablando de rumores. Con buscar en Google o buscar los recortes de prensa se encuentra. ¿No les hace ruido que estos personajes tengan estos comportamientos fuera de la ley y que aún así se presenten como oráculos del buen barcelonismo? Yo creo, Ignacio, que apenas les llega. Apenas les llega esta información, por ejemplo, del caso Freixa, que sí que está publicado en los medios, pero pensando en socios un poquito menos informados, posiblemente no les llega esta información. Y en el caso de Rosell sí, pero bueno, más allá de que, desde mi punto de vista, estuviera encarcelado injustamente por el hecho de que no se pudo demostrar su delito, más allá de que lo pudiera cometer o no, no se pudo demostrar y estuvo un tiempo en la cárcel, que desde mi punto de vista no debía haber estado, pero ese tiempo, desde la perspectiva del votante barcelonista, le sirve para que aparezca como una persona castigada por la justicia española y que entonces, claro, pues han ido a por él por ser del Barça y claro, pues no hay nadie más del Barça que él, que ha pasado pues un tiempo en la cárcel, ya digo, desde mi punto de vista injusto, pero ha pasado un tiempo en la cárcel por ser presidente del Barça y eso es lo que le llega a ese socio, ¿no? Entonces creo que más bien incluso reafirma su voto, ¿no? Le hace ser más cercano a Rosell, incluso a la figura humana y reafirmarse casi en sus convicciones, ¿no? Por tanto, creo que tenemos ese problema de, en ocasiones, sobreinformación y en ocasiones falta de una información veraz, ¿no? Y claro, eso es un problema muy grave que, bueno, en este caso lo estamos viendo con un club deportivo, pero que lo podemos ver también en las elecciones generales en cualquier país o en cualquier o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Creo que hoy en día cualquier personaje que aparezca en los medios y que esté convenientemente blanqueado puede ganar unas elecciones por mucho que muchas personas nos podamos llevar las manos a la cabeza, ¿no? Tenemos Trump, Bolsonaro o cualquier otro que se nos pueda ocurrir, que nos parece una locura que puedan ser dirigentes de grandes naciones y los tenemos. Bueno, pues digamos, en microcosmos creo que pasa algo parecido en el Barça. En el medio de todo esto, o durante todo esto, recogida de firmas, situación deportiva con goleada en Lisboa frente al Bayern Múnich, la salida de futbolistas a coste cero con el único objetivo de, digamos, de bajar la masa salarial, el escándalo que han querido hacer de las palabras de Messi. Hay una situación que a mí me hace mucho ruido y la enlazo con lo que venimos conversando de Rosell y lo que hemos ido conversando sobre Rosell, acerca de su voluntad de influir, voluntad hecha pública. Esto ya no forma parte de cuentos de peluquería o de café, sino Rosell lo dijo, que él tendrá influencia y buscará tener influencia en las elecciones. Víctor Font, se conoce que Víctor Font va a casa de Rosell, lo que se conoce, o sea, no sabemos si es verdad o no, en el cual es una reunión en la cual Víctor Font le quiere asegurar que Roures no está detrás de su candidatura. Al principio nos da la sensación de que es una campaña para desacreditar a Víctor Font, pero Víctor Font confirma haber ido a conversar. ¿Está Víctor Font desesperado por algo? ¿Desesperado por sumar algún apoyo? Siente que la posible aparición de Laporta, porque todavía Laporta no encuentra los avales económicos para presentarse, avales económicos necesarios para llevar a cabo una campaña y sobre todo tener la certeza de que en caso de que si gana y tenga que, digamos, avalar presupuesto, tener esa posibilidad. ¿Está Víctor Font en una desesperación o realmente estamos ante un Sandro Rosell que evoca la figura del Vito Corleone sentado en el matrimonio de su hija, acariciando un gato y escuchando todo tipo de peticiones? Yo creo que hay un poco de esto segundo que dices. Y lo primero, creo que esto fue un error de Víctor Font y entiendo que de su gabinete de comunicación, que además me extraña porque, bueno, conozco algunas de las personas que están en la comunicación de Víctor Font y son gente absolutamente
absolutamente preparada y que además tiene muy claro quién es la figura de Rosell. Por eso a mí la verdad que me extrañó muchísimo esta reunión, porque Víctor Font o la gente de su equipo, ya te digo, gente muy preparada, yo conozco a varios de ellos, son gente muy preparada en diferentes áreas, son muy conscientes de que si Font va a la casa de Rosell, eso se va a filtrar al minuto, pero al minuto, o sea, es absolutamente imposible que no. Por tanto, es una reunión de la que Font no iba a sacar ningún rédito. No sé si desde el punto de vista electoral, pensando en un escenario próximo de elecciones, no iba a sacar ningún rédito. Desde ese punto de vista no lo entiendo. Sí que sé que Font es una persona que quiere comunicar su proyecto a todo el mundo y que no hace distingos entre el primero de los barcelonistas, expresidentes o quien fuera, o cualquier socio de base. En ese sentido, él siempre está dispuesto a realizar reuniones y hace, como te comentaba antes, off the record, bueno, desde reuniones en petit comité como grandes reuniones con grupos de socios, etcétera. O sea, él intenta llegar a todos, a todo el barcelonismo, pero desde mi punto de vista ha sido un error de cálculo extraordinario el reunirse con Rosell. No lo entiendo desde ningún punto de vista. Efectivamente, posiblemente quizás le ha querido trasladar que Roures no está detrás de él para que la campaña que desde los grandes medios se está haciendo contra él ya como posible fuerte candidato, bueno, pues pueda tamizarse un poco, pueda no ser tan potente, ¿no? Que le dejen un poco en paz, entre comillas, en los grandes medios y entonces como para comunicarle, oye, yo soy un socio, bueno, pues que me ha ido bien la vida, quiero ser presidente del Barça y no tengo el apoyo de Roures detrás. Es lo único que se me ocurre. Pero la verdad que me parece un tanto, entre comillas, infantil el pensar que no se iba a filtrar eso porque, lógicamente, iba a llegar y las consecuencias para él pueden ser negativas, ¿no? Entonces, ya te digo, me parece un error de cálculo dentro de una candidatura que me parece que tiene unas ideas francamente buenas para el Barça futuro. ¿Por qué les asusta tanto la figura de Roures? Sí, bueno, Roures primero es una figura que en el mundo barcelonista apareció con Cruyff, ¿no? Era un hombre de confianza de Cruyff, abogado, etcétera, y digamos que se granjeó una fama como una especie de mano negra que lo manipulaba todo detrás de Cruyff, ¿no? Y se ganó un poco esa fama y esa fama, por supuesto, la han agrandado los grandes medios en los que no está Roures, ¿no? Aquí ya estamos también dentro de una guerra civil de comunicación, ¿no? Entonces, digamos, los medios de comunicación, digamos, enfrentados al actual MediaPro o a anteriores grupos de comunicación en los que tuvo que ver Roures, pues digamos que han enseñado una figura de Roures, eso, pues como una especie de manipulador de todo lo que tiene que ver con el cruyffismo, etcétera, y como un personaje un tanto oscuro que además está relacionado con los derechos de televisión. Y creo que al ser un personaje tan poderoso, que es verdad que lo es, y que posiblemente el hecho de tener tantos enemigos haya parecido que todavía es más poderoso, hace que un candidato, como pueda ser Font en este caso, quiera desmarcarse de él para no parecer un títere, ¿no? Lo mismo que podemos decir que Bartomeu es un títere o un delfín de Rosell, se podría decir esto de Font. Entonces creo que Font quiere que quede claro que él no es un delfín, ¿no? Ni es un títere, sino que realmente él es la primera persona en la candidatura. Pero ahí está la clave del ruido que me genera lo de Font. A ver, yo entiendo, no te gusta Roures. A mí, si me dan a elegir, Roures 1000 veces antes que Rosell y el neonunismo, obviamente. Pero yo no voy a votar, no voto. Yo entiendo que Font quiera mostrar y demostrar su independencia. Es decir, yo no respondo a nadie. Yo respondo a mí, al equipo que he creado, a mi sentimiento barcelonista y a las intenciones que tenemos. Me parece extraordinario. Me parece un hecho natural de quien se siente atacado o siente que hay dudas sobre su persona y su proyecto. Pero ante Rosell, si ya tú sabes que Rosell es lo que es, de lo que forma parte, de que este brazo armado comunicacional del poder lo va a defender a Rosell. Y te lo traigo a colación porque hablando en la última charla con Frederic Porta, repasamos un poco las artes
el unismo en la elección del 78, y por supuesto a través también de haber leído el libro de Morera Falcó, Un Barça Triunfant. ¿Qué necesidad? A ver, es cierto que van a aparecer o van a emplear en contra de la candidatura que sienta el poder establecido, que les puede quitar ese poder, esa fuerza, o les puede quitar el Barça por un tiempo. Van a utilizar todo tipo de tretas, incluso las más miserables. Pero Font lo sabía antes de presentar un proyecto a nivel público. Entonces, ¿por qué con Rosell? ¿Qué le importa? Rosell, en teoría, según lo que uno escucha a Font, representa todo aquello de lo cual Font se quiere desmarcar. Sí, es cierto, pero yo creo que precisamente sabiendo los antecedentes de esa aparición de dosieres, etcétera, tan histórica en el Fútbol Club Barcelona para que desaparezcan presidentes, ahora entraré un poquito en eso, creo que precisamente por eso quizás quiere, digamos, tener una especie de entente cordial, quizás con Rosell, desde el punto de vista de que sabe que Rosell es capaz de controlar a todos esos medios que están atacando a Font avant la lettre, ¿no? Porque, claro, lo están atacando sin ser todavía candidato. De momento es un precandidato. Pero, claro, los medios ya han detectado que puede ser un precandidato potente, lleva muchos años con la campaña y ya lo están atacando. Entonces, supongo que ese miedo a apariciones de dosieres reales o no, a apariciones de bueno, de ataques continuos de los grandes comunicadores de cada uno de los medios, bueno, pues supongo que no se quiere ver sometido a ese desgaste continuo y quizás quiere taimarlo un poco desde ese punto de vista. Claro, pensamos en el personaje de Font como un personaje bien visto desde el lado, digamos, cruifista, por entendernos, guardiolista, por entendernos desde ese punto de vista, pero tengamos en cuenta lo que pasó en el 78, que ya explicó Frederic el otro día, con Víctor Sagi, pero es que Víctor Sagi era el hombre con una mejor imagen posible. Hijo de uno de los mejores futbolistas de la historia del club, nieto de un barítono que también era un gran aficionado, sobrino de otro grandísimo jugador, sobrino de la primera gran directiva del Fútbol Club Barcelona, Ana María Martínez Sagi. Bueno, o sea, lo tenía todo en cuanto a pedigrí blaugrana, en cuanto a personaje de solvencia absolutamente incontrovertible, y aún así Núñez a través de dosieres consiguió acabar con su candidatura. Entonces, sabiendo precedentes como este, entiendo que Font se haya querido intentar curar en salud e intentar, digamos, hablar con Rosell e intentar un poco que le dejaran un poco en paz, entre comillas, los grandes medios, al menos de momento, ¿no? Antes de la gran guerra que se puede producir en las elecciones. Entiendo. Sí, no, a ver, lo comprendo, lo que pasa es que a mí me hace ruido que sea con Rosell, porque además, Font, que puede estar buscando ese objetivo, es decir, tratar de llevar o navegar lo mejor posible en estas aguas turbulentas, que será la campaña electoral, porque por ahora todos son precandidatos, después hay que recoger las firmas y estas tienen que avalar las candidaturas y presentar una serie de requisitos. Font, cuando es electo Koeman, es contratado Koeman como director, como entrenador del primer equipo, es muy claro. Koeman no nos representa, independientemente de que es un ídolo del barcelonismo, nuestro proyecto es Xavi. Y pasaron 2 resultados. Es que a mí me duele mucho la inmediatez del fútbol. 2 resultados, con un equipo que mostró detalles individuales, mostró pequeños detalles, digamos, colectivos. El mismo Koeman es el que remarca que esto es muy largo, de que no ha habido tanto tiempo, pero pareciera que, digamos, este es el Barça del sextete en cuanto a rendimiento, no en cuanto a juego, y hasta el mismo Font dice, bueno, ya va, sin que nadie lo obligue a declarar, bueno, Xavi, que en un momento dado hemos determinado que va a ser nuestro entrenador y la cabeza de nuestro proyecto futbolístico, Xavi además va a ser una especie de director deportivo también y decidirá qué hacer con Koeman. A mí me parece que, a ver, yo no voy a hablar o no quiero hacer referencia a las ventajas o desventajas de que Koeman, si hace una buena labor, continúe o no. Yo a lo que me refiero es
a veces hay que callar. A veces esa necesidad de protagonismo, bien entendida o mal entendida según el personaje y según las intenciones, te lleva a esto, a pegarte tiros en el pie. Yo creo que a Font le está pasando esto, que en cambio Laporta ya es una ahora experto en aguas de tiburones, Laporta mantiene el silencio. Es cierto que todavía no tiene muy claro que vaya a conseguir los requisitos para ser candidato. No me refiero a la firma, sino hablamos del tema económico. Pero Laporta sabe que cualquier cosa que diga se le puede voltear porque esto es fútbol y depende de que la pelota entre. Entonces, Font, ¿no te parece que Font tendría que entender, a ver, tengo un proyecto, vamos a explicar el proyecto? Que era lo que hacía Rosell. Rosell en su etapa de candidato, bien asesorado por mentes brillantes, independientemente de que trabajen para quien trabaje, él hablaba de lo suyo. Ya después, obviamente, sí atacó con más fuerza públicamente a Cruyff y a otros tótems del club, pero Font no debería entender que quizá este no es el momento de la campaña, sino de la precampaña, y la precampaña depende exclusivamente de la presentación de su proyecto. Sí, quizás, bueno, muy de acuerdo con tus reflexiones sobre el cortoplacismo del fútbol, que es tan desastroso y que efectivamente 2 resultados buenos te pueden hacer ganar unas elecciones o no. Eso es totalmente incontrolable, muy de acuerdo. Y sí, en lo que me preguntabas, posiblemente Font, al ser un personaje menos conocido dentro del entorno azulgrana, ha visto una necesidad que también hemos visto en redes sociales de Víctor, explica tu proyecto, ¿no? Llevas muchos años ahí, pero no lo explicas. Entonces, quizás en lo que es la parte deportiva, porque a mí me parece muy bien que explique toda la parte social, la parte económica, cómo estaría estructurado el club, cómo se debería modernizar el club para ser verdaderamente un club del siglo XXI, parangonable a los más grandes de Europa. En cuanto a estructura me refiero, me parecería que podía haber explicado todo eso, pero quizás se ha podido dejar llevar por explicar demasiado esa parte deportiva en exceso, ¿no? Porque puedes decir, mi figura central será Xavi Hernández, pero sin decantarte por si va a ser entrenador, si va a ser director general, etcétera, ¿no? Sino Xavi para nosotros es un referente, como lo era Guardiola en la anterior etapa, pues creemos que es una figura fundamental y sin duda va a ser una figura de referencia para nuestra candidatura. Pero no hace falta que le pongas título, ¿no? Bueno, pues en el futuro ya veremos si es manager, director general, entrenador, lo que sea, ¿no? O incluso podría ser entrenador del filial para terminar de curtirse. Para mí tendría bastante lógica, más allá de lo que representa la figura mediática de Xavi. Y bueno, efectivamente, como al tener una gran figura, quizás la ha utilizado para atraer un poco la atención mediática, digamos, y quizás esto le haya podido traer algunas consecuencias negativas, porque claro, esto podía suceder, que el Barça comenzara a tener buenos resultados, son 2 victorias y un empate, pero bueno, haya podido empezar a dar algunas buenas sensaciones que con jugadores como Ansu Fati y Messi en un equipo y en una liga como la española, que está de capa caída en los últimos años, pues era más que probable que pudiera suceder. Y claro, ya sabemos, dentro de ese cortoplacismo del que hablabas tú antes, que ya Koeman es el nuevo Guardiola y ya vamos a ganarlo todo con Koeman. Ya sabemos cómo funciona el fútbol. Igual que con 2 derrotas diremos que es el peor entrenador del mundo. Entonces, quizás se ha lanzado demasiado pronto, estoy de acuerdo. Ya una vez que estuviéramos en campaña, ya sí puedes delimitar quizás con más detalle quién va a ser el presidente, el entrenador, el director general, etcétera, ¿no? Pero ya en campaña. Pero fuera de la campaña creo que es mejor haber tenido un puntito más de prudencia en ese campo, ¿no? O al menos no ponerle nombre de cargo al nombre que ya has elegido, ¿no? Que sin duda me parece un nombre perfecto, ¿no? Para reconstruir el club, pero ya te digo, sin ponerle cargo todavía. Voy al tercer escenario, quiero retornar al tercer escenario para tener una confirmación. Si renunciase en el caso, en el supuesto, que la Junta Directiva renunciase en pleno, ¿cuándo y asumiese, digamos, una junta gestora para normalizar de alguna u otra manera? ¿Cuándo serían las elecciones? Igualito tendría que hacerse a partir de marzo. Serían un poco antes, pero creo que no mucho antes. Si vamos a los estatutos del club, no recuerdo exactamente cuál es el plazo, pero vamos, se tiene que formar... ¿Perdona, Ignacio? ¿No te digo? 60 o 90 días.
Sí, por eso. Pero primero, claro, primero se tiene que formar la... Es que tengo más dudas con cómo se tiene que formar Claro. la gestora, el tiempo que tiene la gestora. Y una vez que se conforma la gestora, sí que hay eso, en torno a 60, 90 días, por tanto, hablamos de 2, 3 meses. Podríamos estar hablando, pues si pensamos que esto mediados de octubre, noviembre, diciembre, lo normal es que fuera para enero, una cosa así. Pudiera ser, no sé si daría tiempo para diciembre, podríamos estar pensando más en mediados de enero o una cosa así. La pregunta te la hago porque lo hemos mencionado un par de veces en esta charla y ya nos acercamos al final, pero es inevitable preguntarte, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está Laporta de encontrar o de generar esos requisitos? Y no me refiero al apoyo de los socios, sino a lo que tiene que ver con lo económico para afrontar una candidatura electoral en el Barça. La verdad es que es complicado. Todos sabemos que la cantidad que hay que avalar es absolutamente extraordinaria y solo grandísimas fortunas, un conjunto de grandes fortunas, pueden avalar una cantidad así, ¿no? Esto todos lo tenemos claro. Eh, También lo que muchos tenemos claro es que para ganar a una junta continuista, Laporta y Font deberían ir en una misma candidatura. Hacer un gobierno de concentración, como muy bien decía Frederic el otro día en la charla que tuvo contigo, el realizar ese gobierno de concentración, ¿no? Como te comentaba con anterioridad, muchas segundas líneas, terceras líneas de los equipos de Font y de Laporta son íntimos amigos o tienen muy buena relación entre ellos. De hecho, Font ya trabajó en una antigua campaña para Laporta y desde ese punto de vista creo que habría muchas líneas en las que convergieran. Claro, el problema es a quién ponemos de candidato, es lo que hablaba contigo el otro día, ¿no? ¿Qué soluciones vemos? 2 años Laporta y que luego siga Font y Laporta de consejero áulico o algo así. Es complicado, es francamente complicado. Pero el dividir el voto de lo que para entendernos vamos a llamar cruifismo o de lo que es la oposición actual sería el enésimo error de la oposición que en esta ocasión creo que sí que sería ya fatal para el futuro del club en vista de la crisis galopante económica, de la crisis deportiva y de la ruptura social que hay hoy en día. Por tanto, el escenario para mí debería ser que se presentaran juntos, lo que no sé la fórmula, es difícil. Te hago la última de esta charla, que espero que no sea la última en cuanto a este tema, porque creo que vienen meses muy entretenidos, muy entretenidos. En cuanto a este aspecto, no hablemos de la Sí, sí, pandemia y de sí, todo sí, esto que estamos por viviendo. supuesto. ¿Te parece que Messi enterró el hacha? Porque Yo creo, yo tengo una sensación. Llegados al momento electoral, al momento de campaña, tengo una sensación de que el hacha va a volver a aparecer. Pero por ahora parece, digamos, enterrada, vamos a jugar, no hay necesidad porque no hay elecciones, no hay en este momento razones para continuar esta disputa, lo cual no quiere decir que la disputa haya desaparecido. A ver, ¿qué sientes tú? sí, yo creo que Messi, como es costumbre en él, habló poco, pero habló claro. Y en este momento ha enterrado el hacha, creo que sí que la ha enterrado, pero temporalmente, ¿no? O sea, está ahí, digamos, a medio camino, ¿no? Es como ver el vaso medio lleno, medio vacío, bueno, pues lo tiene un poco a medias. Digamos que si vuelven los acontecimientos a como los teníamos hace unos meses, o como bien dices, si vuelve la campaña electoral, estoy casi seguro que es posible que haga algún gesto, algún tipo de gesto en el que quede claro su discrepancia hacia la actual directiva. Un gesto que además en el caso de Messi puede ser también la ausencia de un gesto, ¿no? Por ejemplo, que no aparezca en ningún momento con directivos, que en alguna reunión en la que aparezca en la junta con los jugadores no esté él, alguna cuestión de este tipo, ¿no? O sea, puede ser por un gesto o por la ausencia de otro, pero creo que él, tal y como ha demostrado que se decanta claramente por la salida de esta directiva, como también dijo Piqué en su momento tras el partido con el Bayern, bueno, pues creo que hará algún tipo de gesto. Ya te digo, bien sea por ausencia o bien sea por declaración, pero creo que volverá a desenterrar el hacha porque la guerra es clara. Más allá de que haya una tregua puntual
porque ya estamos en plena campaña futbolística, pero cuando empiece la campaña electoral creo que algún tipo de gesto puede haber. De la figura de Piqué tendríamos que hablar, pero creo Sí. que para otra ocasión, porque yo creo que a Piqué le hace falta tomarse fotos y vídeos levantando troncos, subiendo, alzando pesas, porque sigue siendo mejor que aquel vendedor de humo, el capitán ejemplar que ya tiene 2 eliminatorias de octavos de final consecutivas dejando el equipo en banda. Pero bueno, eso Sí, sí. creo que nos da para otra charla. Ángel, ha sido muy rico escucharte, ha sido muy alentador como siempre y por supuesto invitarte a que en el futuro inmediato sostengamos otra porque, reitero mi pensamiento, vienen meses muy entretenidos y hay que hablar, hay que mantener esta vía de comunicación que nos permite la tecnología, deseando que la próxima sea sentados en una mesa con un café por lo menos. Ojalá que así sea, Ignacio. Como siempre, un placer compartir conversación contigo y espero, como bien dices, que la próxima la podamos tener con un café de por medio. Y ya sabes, cuando quieras me puedes llamar, yo como siempre encantado de hablar contigo. Un abrazo.